buenos días. Soy Pedro Mancuello, viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio. Bienvenidos al Día Nacional de la Competencia. Esta es una actividad organizada por la Comisión Nacional de la Competencia con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, la Asociación Paraguaya de Estudios de Defensa de la Competencia, la OCDE y la Ley Paraguaya, en línea con un objetivo que compartimos, que es promover la competencia con miras al desarrollo económico del país. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos. El Día Nacional de la Competencia, como ya es tradición, es un evento que reúne a destacados expertos en materia de competencia, que ha adquirido una importancia estratégica en el país. Vamos a presentar algunos temas de interés para la comunidad profesional, para la comunidad académica y el público en general. En este Día Nacional de la Competencia, felicitamos a la CONACOM por su labor en defensa y promoción de la competencia y al creciente impacto en sus actuaciones de la economía nacional. La actividad de hoy contará con dos bloques. En este primer bloque de la mañana hablaremos de reformas procompetitivas en tiempos de crisis y del concepto de licitaciones colusorias, a cargo de renombrados expertos a quienes ya he citado. A la tarde, a partir de las 14 horas, tendremos un panel que expondrá sobre el control de concentraciones y un foro en que las autoridades de la CONACOM responderán preguntas de la audiencia sobre la gestión institucional. Esperamos que puedan acompañar el desarrollo de esta jornada y este esfuerzo para introducir el concepto de la competencia, un concepto clave e importante para el desarrollo y el bienestar de nuestro país. Vamos a empezar este evento con unas palabras de bienvenida del ministro de Industria y Comercio, el ingeniero Luis Castiglioni. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, viceministro. Doctor Rolando Díaz Delgado, presidente de la CONACOM, en su persona le saludo a los demás miembros de esa importante institución, así como a todos los servidores públicos que trabajan con ustedes. Don Pedro Galli Romañach, presidente de la FEPRINCO y de la Asociación Rural del Paraguay, es un gusto saludarlo también. Saludo muy cordialmente a las señoras y a los señores panelistas, algunos que nos acompañan desde muy lejos, pero que gracias a estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación podemos estar también muy cerca, como en este evento. Señoras y señores, realmente es un gusto estar aquí con todos ustedes en este evento que celebra el Día Nacional de la Competencia. Un evento que apoyamos desde el Ministerio de Industria y Comercio, atendiendo a nuestros lazos institucionales con la CONACOM y nuestro objetivo común de trabajar a favor del desarrollo de la economía nacional. El vínculo entre nuestras instituciones es de carácter legal, en virtud de la Ley de Defensa de la Competencia, que establece que el Ministerio de Industria y Comercio es el enlace de la CONACOM con el Poder Ejecutivo, con el gobierno. Pero más importante que eso, nos une el interés en trabajar por el desarrollo económico del Paraguay. Nuestro ministerio tiene entre sus funciones formular políticas, planes y programas de desarrollo en los ámbitos industrial, comercial y de servicios en todo el país, al mismo tiempo de promover y proteger las libertades para el normal desarrollo de las actividades en los ámbitos citados. Es importante destacar que lo mencionado, además de ser plenamente compatible con la misión que tiene la CONACOM, se enriquecen con el trabajo que hace esta institución en la promoción y defensa de la competencia en los mercados. La libre competencia es un derecho constitucional en el Paraguay y está consagrado, protegido y defendido por nuestras leyes. Asimismo, como en casi todo el mundo. Me gustaría decir en todo el mundo, pero creo que es realmente en casi todo el mundo. Sin una competencia efectiva, la economía no funciona adecuadamente para todos. Sin una competencia efectiva, prevalece la ley del más fuerte.
sin una competencia efectiva, se distorsiona el mercado. Sin una competencia efectiva, prácticamente estamos con la ley de la selva. La competencia es el motor que hace que las empresas busquen mejorar su competitividad y al mismo tiempo hace que el ciudadano tenga una variedad de ofertas y bienes y servicios para su elección de acuerdo a sus necesidades. La competencia promueve las libertades económicas. Que haya competencia significa reglas claras y transparentes promovidas desde el Estado, que no favorezcan indebidamente a ningún agente económico sobre otro, que haga que entre competidores haya una sana puja, que no se vea distorsionada por conductas colusorias que perjudican finalmente al consumidor final. Es por eso importante la intervención de un actor imparcial, en este caso la CONACOM, que en ejercicio de sus funciones técnicas pueda estudiar detenidamente las circunstancias del mercado y determinar si existen interferencias indebidas. La CONACOM es una institución bastante joven, creo que en el gran ámbito todavía hasta bastante desconocida, pero su labor y el impacto de su trabajo están creciendo día a día. Es digno de destacar como ejemplo de su importante labor, y quiero hacerlo porque vale la pena, más aún que nos acompaña el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, un protagonista importante en un sector importante de la economía paraguaya. La decisión tomada en el sentido de denegar una autorización para la concentración de industrias frigoríficas en manos de determinadas empresas, lo cual hubiera ocasionado una posición dominante de estas empresas que finalmente iban a ir en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Eran operaciones y de montos muy significativos. La CONACOM actuó con honestidad, con transparencia, con coraje, con valentía y defendió los intereses de la ciudadanía. Por esa razón, la CONACOM tiene que ser fortalecida y debe contar con el apoyo pleno de todos los sectores del Estado y en general de toda la ciudadanía para avanzar en el cumplimiento de su misión y de sus objetivos. Quiero reafirmar en este día tan especial plenamente que desde el Ministerio de Industria y Comercio, la CONACOM cuenta con todo nuestro apoyo. Estamos trabajando muy de cerca, de hecho. Estamos en contacto permanente. Cooperamos y colaboramos mutuamente. Y vamos a seguir haciéndolo. Confío en que en esta jornada, por la calidad de los panelistas y de los participantes, nos va a permitir a todos conocer un poco más sobre este tema importante de competencia en los mercados y sobre las buenas prácticas en la materia, así como sobre las actividades de nuestra noble institución, la Comisión Nacional de la Competencia. Felicitaciones nuevamente a la CONACOM, felicitaciones a todos los participantes por este Día Nacional de la Competencia, felicitaciones por la realización de este evento y deseo todo tipo de éxitos a todos quienes participan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Damos ahora la palabra a Rolando Díaz Delgado, quien es actualmente presidente del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia. Adelante, presidente. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial, señor ministro Luis Castiglioni. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Para nosotros es realmente importante. Y lo mismo le tenemos que decir al señor presidente de FEPRINCO, don Pedro Galli. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. A los miembros del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, Eduardo González y Fabricio Castiglioni, al director de investigación, Gustavo Benítez, por supuesto, les saludamos con muchísimo afecto y con muchísimo agradecimiento a los panelistas nacionales e internacionales que nos acompañan hoy, nos acompañarán hoy durante todo el día. En este momento están ya con nosotros Paulo Burnier, Juan David Gutiérrez y Antonella Salgueiro. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a Santiago Buferón, presidente de APDEC,
el gremio que aglutina, es representante del sector privado que está más vinculado al derecho de la competencia. Muchísimas gracias por la colaboración en no solamente esta jornada, sino en todas las que venimos desarrollando. A nuestros aliados que siempre nos están apoyando para este tipo de actividades, muchísimas gracias. Por supuesto, un saludo muy especial, cariñoso y afectuoso a nuestros queridos funcionarios de la CONACOM, que sin ellos definitivamente lo poco o mucho que estamos haciendo no sería posible. Así que para ustedes un afectuoso saludo. Esperamos tener un gran día, por supuesto. A los representantes de gremios y empresarios, muchísimas gracias también por acompañarnos. A la ciudadanía que está tomando algún interés, y como señalaba el señor ministro, una materia que es relativamente nueva todavía en Paraguay, pero queremos dejar de ser niños y por lo menos querer avanzar hacia una precoz adolescencia, ¿no? Y yo quisiera no extenderme mucho, pero quiero arrancar con algo, y a tenor de ser repetitivo y asumiendo que no soy un lector de poesías fabuloso, sí quisiera arrancar recordando a Machado, ¿no? Cuando decía: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Y tomo esta poesía, que conocida por todos, insisto, y a tenor de ser repetitivo porque ya la he usado en alguna otra ocasión, sencillamente para destacar la importancia de avanzar, la importancia de que una institución joven como la CONACOM, insisto, que ya lleva algunos añitos, tiene que empezar a ponerse los pantalones largos y a avanzar con un poquito más de fuerza, a tener la idea fija, el objetivo fijo, claro y contundente de que tenemos efectivamente que ser útiles a la sociedad en su conjunto. Y para hacerlo, en algunos casos, tenemos que avanzar con mucha fuerza, con muchas ganas, poner mucho más empeño, con independencia de los recursos con los que contamos, porque sabemos que siempre son y serán limitados, pero tenemos que seguir dando pasos, y somos absolutamente responsables los que estamos hoy en la CONACOM de que esos pasos sean unos pasos firmes, seguros, claros, transparentes, y que nuestro aporte sea efectivamente, en el más corto tiempo posible, un verdadero aporte para la sociedad, que finalmente nuestro trabajo termine repercutiendo en esa sociedad que tanto necesita, a mayor competencia, a mejor competencia. Evidentemente, la economía gana, pero ganan sobre todo las personas. Las personas son, en última instancia, nuestro destinatario final, y a ellos nos debemos. Así que, reiterando nuevamente el agradecimiento, quiero transmitir sencillamente el compromiso de la Comisión Nacional de la Competencia en este sentido. Reitero nuevamente muchas gracias a todos, y espero que esta jornada sirva para que podamos difundir una cultura de la competencia con mayor fuerza, y hago finalmente votos porque el año próximo, por estas fechas, podamos encontrarnos presencialmente, sin descartar la posibilidad de seguir en esta línea, y que por supuesto nos facilita mucho, pero sería bueno poder celebrar un día de la competencia el año próximo en condiciones de presencialidad. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos, y que disfrutemos sobre todo de los paneles que vienen a continuación en la mañana y en la tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente Orlando. Coincidimos plenamente que el objetivo final de todo esto, siempre con el ministro Castiglioni, tenemos esa visión de que esta cultura de la competencia es a fin de mejorar la competitividad del país para lograr más crecimiento, más desarrollo, pero que en última instancia el objetivo final son las personas, la calidad de vida de la gente, la dignificación de nuestro pueblo, y esas son palabras siempre que el ministro nos recuerda
y hace que uno pueda visualizar que todos estos esfuerzos que hacemos tienen un fin que va a llegar, esperemos, ¿verdad?, en el menor tiempo posible a las personas y a la población en general. Entonces, por eso es que este tipo de eventos tiene una importancia más allá de lo académico, más allá de lo profesional, porque va a tener impacto positivo en la vida de las personas. Para cerrar esta apertura, concedemos la palabra al señor Pedro Galli, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, y con quien tuve el gusto de haber saltado juntos. Entonces, además de ser mi tocayo, somos compañeros del aire. Adelante, don Pedro. Bueno, buenos días a todos. Muy buenos días, señor ministro Luis Alberto Castiglioni, gran amigo, trabajador, en el cual estamos llevando adelante siempre proyectos en beneficio de nuestro país. Viceministro Pedro Mancuello, viejo amigo paracaidista, gracias por recordar. Acá le veo también a gente que hemos trabajado muchísimo. En principio pensé que estaba invitado como presidente de la Rural, tenía un discurso, cambié un poco después porque la verdad que nosotros como Rural tenemos una imagen muy satisfactoria y somos convencidos de la importancia que significa la Ley de Defensa de la Competencia y su organismo de aplicación, la CONACOM. Así que quiero saludarle muy especialmente al director de investigación, al doctor Gustavo Benítez, al, al presidente actual Rolando Díaz, al expresidente, estuvimos trabajando mucho, Fabricio Castigliones, a los demás miembros de la directiva de CONACOM y de la dirección de investigaciones, y a los señores panelistas con los temas que van a tocar. Bueno, como FEPRINCO hemos tratado de generalizar un poquito más los puntos que nos parecen importantes con relación a lo que significa el mercado, el libre mercado, la libre concurrencia, y para poner un poco en orden, en principio, como dijo el señor ministro, la libre concurrencia es un derecho consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 107. Si me permiten compartir pantalla, voy a resumir para poder hacer más rápido la presentación. La comisión, la CONACOM, se creó por ley, la 4956, que es la Ley de Defensa de la Competencia de julio del 2013, basado, como dije adelante, en un mandato constitucional que está en el artículo 107. La economía de mercado. Es importante destacar algunos puntos de lo que es la economía de mercado. El sistema de economía de mercado en el mundo ha probado ser el más eficiente. Es el que incluso con sus falencias ha generado mayor crecimiento para aquellos países que la adoptaron. Como dijo el ministro, la mayoría de los países del mundo adoptaron la libre competencia, salvo algunas excepciones, y sabemos los resultados. El control y la influencia del mercado se definen a través de la ley de la oferta y la demanda. El Estado, por su parte, interviene al establecer las leyes jurídicas de regulación y seguridad con el fin de que se mantenga el orden y la libre competencia. Los beneficios de la libre competencia. Constituye un estímulo en el mercado para que todos los interesados compitan en igualdad de condiciones. Con la libre competencia nos beneficiamos todos, empresas y consumidores. Estos últimos tienen mayor variedad de productos y servicios a mejor calidad y a precios justos. Las empresas innovan e invierten en desarrollo tecnológico buscando la eficiencia. Se evitan otras formas de intervencionismo estatal. Esta es una cuestión importante porque estamos viviendo presiones muchas veces por algunos efectos inflacionarios ahora que vienen a nivel global, y empiezan los pedidos de intervencionismo estatal. Competencia como principio rector.
En toda economía de mercado representa un elemento consustancial al modelo de organización económica de nuestra sociedad y constituye en el plano de las libertades individuales la primera y más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa. La falta de competencia conduce a menores inversiones de las empresas, menor productividad y crecimiento, menores salarios para los trabajadores y, por supuesto, a una mayor desigualdad en la contribución del ingreso y la riqueza. Los monopolios o concentración descontrolada juegan un papel nefasto en mejorar la eficiencia, en castigar a los consumidores y, en general, en reducir la inversión, el crecimiento y la buena conducción de las economías. El objetivo del derecho a la competencia es proteger al consumidor a través de la protección de las condiciones que garantizan la existencia de la competencia. Es importante recalcar que no se busca castigar al monopolio o el poder de mercado obtenido a través de la innovación y la eficiencia. O sea, la simple conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la mayor eficiencia de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley en relación con sus competidores no constituye restricción de la competencia. La ley sanciona el abuso de dicho poder de mercado o la obtención ilegítima del mismo. Esa es la buena experiencia que tenemos ya como rural en lo que había mencionado el señor ministro. Y finalmente es la protección del público contra las fallas del mercado. El objeto de la ley no es proteger a los negocios de las reglas del mercado, es proteger al público de las fallas del mercado. La ley no está dirigida a la conducta que en sí es competitiva, aun cuando sea despiadada, sino a la conducta que injustamente tiende a destruir la competencia en sí. Los objetivos de la CONACOM o de la aplicación de la ley de competencia. Se busca proteger el proceso de competencia, no proteger a los competidores, pequeños y grandes. Se busca garantizar la libre fijación de precios, no garantizar precios bajos. Se busca proteger la eficiencia, no castigarla. Se busca evitar la exclusión de competidores por razones diferentes a la eficiencia, no evitar la salida de competidores ineficientes. No tiene por fin inhibir el crecimiento de las empresas, sino fomentarlo. En ningún caso busca eliminar la libertad de los agentes económicos, sino protegerla. Conclusiones. Ayudamos la gestión de la CONACOM a que siga defendiendo los derechos y el bien común de los paraguayos. Sabemos que aún queda por hacer y confiamos en que el mandato constitucional seguirá siendo ejecutado de forma exitosa por la CONACOM. La libre competencia ya no es una utopía, es realizable y es alcanzable. Y Paraguay, con la ley de la defensa de la competencia en aras de proteger el interés general, el desarrollo económico social de nuestro país. Tenía previsto, pero ya me sacó la palabra el actual presidente Rolando Delgado, que es una institución joven con pocos recursos, poco personal, pocos medios, poco conocida y poco apreciada todavía en el ámbito empresarial, pero están realizando un gran trabajo. Yo creo que ya están con los pantalones largos y en la medida que el empresariado, la gente, el consumidor final va conociendo la importancia de lo que es la protección de la libre competencia, cada vez va a ser una institución mucho más fuerte, mucho más conocida y mucho más creíble. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a iniciar las actividades con nuestros panelistas. Voy a recordar los tiempos. Tenemos 20 minutos de la exposición principal a cargo de Paulo Bournier, quien está conectado directamente desde Francia. Agradecemos el tiempo que nos dedica. Después, los siguientes panelistas tienen 15 minutos de tiempo de exposición y un tiempo final para preguntas y respuestas de las personas. Solicitamos a quienes estén siguiendo la transmisión por Facebook
que para registrar su asistencia deben comentar con su nombre y apellido, el que usaron para inscribirse, en la página de CONACOM. También que los participantes puedan hacer preguntas para los panelistas, que vamos a, una vez terminado el evento, vamos a leerla y vamos a trasladarla a los panelistas. Prosiguiendo entonces con el programa, tendremos la presentación de apertura a cargo de Paulo Burnier. Él es un experto senior en competencia por la OCDE, es comisionado en el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil y profesor de la Universidad de Brasilia. Cuenta con un PhD en Derecho de la Universidad de París y ha publicado varios libros en el ámbito de la competencia, incluyendo uno que se denomina El control de las concentraciones en América Latina, una guía jurisdiccional. Esto es reciente, el año 2020. Su presentación se titula Reformas procompetitivas en tiempos de crisis. Muy buenas tardes, Paulo, que nos acompaña desde París. Le concedemos el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, viceministro. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Buen día a todos. Permítanme saludar a todos en el nombre del viceministro, del ministro Castiglione. Saludo también mis colegas de panel, Antonella y Juan David. Saludo a Rolando Díaz Delgado, a quien gustaría de agradecer de una manera muy calorosa la amable invitación. Muchas gracias a Rolando Díaz Delgado, presidente de CONACON, por esta invitación. Es un placer, un honor muy grande para mí poder estar con ustedes en esta fecha tan especial para el Paraguay, el Día Nacional de Competencia. Entonces, muchas gracias. Estoy acá con mucha alegría, una vez más con un gran honor. Yo pensé tal vez en hablar con ustedes y con la audiencia sobre un tema un poco más amplio que toca las reformas procompetitivas en tiempos de crisis, justo porque estamos en medio de una crisis sanitaria que por consecuencia se tornó una crisis económica. Entonces yo pensé que tal vez puede ser un tema un poco más interesante para la audiencia, sobre todo porque hay un rol por las autoridades de competencia en esta materia. Y cuando digo eso, incluye naturalmente un rol para la CONACON en Paraguay en estos momentos, digamos, históricos, en estos momentos de crisis económica, que son momentos que son cíclicos. Claro que cada crisis es única, pero los crisis económicos son ciclos, vienen y van. Entonces, tenemos que estar todos, personas e instituciones, preparados para absorber y poder tratar de estas situaciones. La crisis económica actual que vivimos, directamente relacionada con la crisis sanitaria de COVID-19, es muy grave. Para algunos especialistas en el mundo, es considerada la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, con perturbaciones serias, muchas de las cuales continúan aún, a pesar de alguna mejora en algunas partes del mundo, y que tiene ya importantes impactos en nuestras economías, inclusive en Sudamérica, en Latinoamérica. De acuerdo con números de la OCDE, de la OCDE, donde yo trabajo, ellos tienen una publicación que se llama Economic Outlook. Es una publicación disponibilizada, la última de diciembre de 2020, que nos estima la economía mundial fue contraída en 4% en 2020, el año pasado. Los países de Latinoamérica han presenciaron una fuerte caída del Producto Interno Bruto. Brasil y Chile alrededor de 6% del PIB, Colombia 8%, México 9%, Argentina 12%. Paraguay un poco menos, de acuerdo con los números del Banco Central de Paraguay, me parece que alrededor de 1%. Pero asimismo hay indicadores muy graves de
de contracción de la economía alrededor del mundo, inclusive en Latinoamérica. Como el secretario general, el jefe de la OCDE, el último, el mexicano Ángel Gurría, dije una frase hace algunos meses, porque dejó su puesto en el fin de mayo, pero tuvo que trabajar en este escenario de crisis por un largo periodo, muchos meses. Y la frase es la siguiente, lo menciona acá Ángel Gurría, el antiguo jefe de la OCDE. Esta pandemia nos ha recordado que ningún país solo puede enfrentar tal amenaza y que los desafíos globales exigen soluciones globales. Termino. Eso para decir que la OCDE, la OCDE, está muy comprometida en ayudar los gobiernos en general a diseñar respuestas públicas necesarias en tiempos de alta incertidumbre. Por ejemplo, la organización ha lanzado un hub digital, Digital Hub, para abordar políticas en respuesta de la COVID-19, un punto de entrada único con más de 170 documentos, todos de libre acceso, disponibles en la plataforma de la OCDE, más precisamente en este hub digital, que propone recomendaciones, sugerencias a los gobiernos en general para abordar el impacto económico y social de la crisis en diferentes áreas políticas de la política pública. Esto incluye estudios en el campo de política de competencia, naturalmente, pero también en el campo de cuestiones fiscales, en el campo de cuestiones medioambientales, de la gestión pública en general, entre otros. Y este es un primer mensaje que me gustaría de compartir con ustedes sobre los estudios de la OCDE al respecto de la COVID-19, que es la política de competencia es vista en la Organización Internacional de la OCDE como un elemento importante, como un elemento de una caja de herramientas más amplia de las políticas públicas para enfrentar los problemas económicos y sobre todo recuperar de la crisis que estamos viviendo en el mundo. Las decisiones de política pública que están siendo tomadas hoy por diversos gobiernos alrededor del mundo tendrán un impacto muy relevante en nuestra capacidad de salir de la crisis y nuestra capacidad de recuperarnos de la crisis económica. Yo creo que este es un mensaje importante también que es importante destacar en el sentido que las decisiones políticas de hoy tendrán un impacto importante en la capacidad de salir y de recuperar de la crisis económica. Y es justamente en este contexto que la política de competencia y el trabajo de las autoridades de competencia, CONACON, que hace un trabajo muy serio, de mucha calidad, constituye un elemento muy relevante para los gobiernos en general, para construir economías más sólidas y más resilientes. Hemos hablado de precios bajos, de calidad de mejores productos. Esto sin duda es el elemento principal de una política de competencia que toca justamente, como dice el presidente Rolando Díaz, a las personas, a los consumidores. Una mayor competencia puede también generar un mejor desempeño económico de un país, como ha citado el ministro, el viceministro, crear oportunidades de negocios, reducir el costo de bienes y servicios en beneficio de los consumidores. Un otro punto interesante es que las situaciones de crisis, para quedar en este tópico de la crisis sanitaria o de la crisis económica que está viviendo, las crisis son también una oportunidad. Y eso se pasa en nuestras vidas, y nuestras vidas privadas, profesionales, pero también para los países, para los gobiernos en el mundo. Crisis es también una oportunidad.
una oportunidad para hablar de nuestro campo y nuestro Día Nacional de Competencia en Paraguay, una oportunidad de reformas procompetitivas, porque vemos un movimiento o muchas medidas de legisladores, de gobiernos, de personas por reformar a veces un instituto, traer una mudanza puntual o más amplia en algún sector de la economía. Y es importante tenernos en cuenta que en la perspectiva de la política de competencia, esto es también una oportunidad para aprovechar este momento de mudanza, este momento de cambio, para pasar reformas procompetitivas. Y en este punto, yo creo que la OCDE ha hecho un trabajo interesante y me permito compartir con ustedes porque toca a muchos países de la región, de Sudamérica, de Latinoamérica más ampliamente. Una recomendación de la OCDE de 2009 que toca una herramienta llamada de evaluación de la competencia, Competition Assessment Toolkit. Y esto puede ser particularmente útil para identificar normativos, leyes, reglamentos que restringen indebidamente la competencia, y este toolkit propone formas de revisar estas normas anticompetitivas o con algún efecto anticompetitivo para que se adopte alternativas justamente más favorables a la competencia. Hace más de 10 años, la OCDE ha realizado proyectos de este tipo de evaluación de la competencia en varios países, inclusive en México, Portugal, y actualmente lo hace con Brasil y Colombia. Para darles un ejemplo, en México, la OCDE llevó a cabo esta evaluación de obstáculos regulatorios para sectores clave de la economía. En caso mexicano, se trató del sector de medicamentos y el sector de productos cárnicos. Y en el total, un proyecto que normalmente dura 12 meses, 18 meses, se publica un relatorio, un informe. Y este informe plantea 107 recomendaciones específicas para mitigar el daño a la competencia en las leyes y reglamentos del sistema normativo mexicano que tocan precisamente el sector de medicamentos, salud pública, de salud pública y también el sector de productos cárnicos. Los cálculos de este informe estiman que si todas las recomendaciones son adoptadas, son implementadas, esto puede dar un beneficio de 44 mil millones de pesos mexicanos. Esto equivale casi a 0,5% del PIB mexicano. Es claro que es muy difícil implementar todas las recomendaciones, pero el informe nos da una orden de grandeza de los beneficios que esto puede traer para la economía de un país. Actualmente la OCDE lo hace este ejercicio, este proyecto de Competition Assessment en Brasil para los sectores de puertos y aviación civil, y hace también ese ejercicio en Colombia, pero en Colombia está aún en la primera fase del proyecto, que es justamente detectar, escoger los sectores específicos de la economía. Entonces, la Colombia todavía no han definido los sectores. Estas recomendaciones están disponibles también en el sitio web de la OCDE y cualquier país puede hacer su propia evaluación. La diferencia es que cuando tenemos el apoyo de la OCDE hay un poco de know-how acumulado con las experiencias pasadas de otros proyectos nacionales, y yo creo que también muchas veces es visto de manera positiva tener la credibilidad de un organismo internacional como la OCDE y otros, es decir, una credibilidad de un actor externo para ese tipo de evaluación. Entonces, hay ventajas de tener una organización internacional participando, pero para decir que los países pueden hacerlo ellos mismos, hay un toolkit que es público, que funciona con las principales orientaciones, guías para hacerlos. Para concluir y me quedar en el tiempo que me fue sugerido,
gustaría de enfatizar que la OCDE, la OCDE, es una organización internacional dedicada a ayudar a los gobiernos a establecer políticas públicas específicas para mejorar la vida de las personas. Para que aquellos que tal vez no lo sepan, el lema de la OCDE es Better Policies for Better Lives. Mejores políticas públicas, claro, mejores políticas para una vida mejor, mejores políticas para vidas mejores de las personas. Para terminar aquí con una palabra clave que Rolando Díaz, delegado, destacó en sus palabras iniciales. Nos quedamos enteramente a disposición de Paraguay, no solamente de la autoridad de competencia, pero del gobierno de una manera general, para el apoyo necesario que ustedes puedan precisar en la búsqueda de salidas para esta crisis económica, y una vez más, considerando que la política de competencia y este Día Nacional de la Competencia en Paraguay es un elemento importante para las respuestas a la salida de la crisis económica que el mundo entero está viviendo. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, felicitaciones por el día de hoy, por el Día Nacional de Competencia en Paraguay, y me quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Excelente disertación. Pasamos ahora a nuestro primer panel en este Día Nacional de la Competencia. El tema a enfocar es el de licitaciones colusorias. Las licitaciones colusorias, ¿qué son? Son acuerdos, decisiones, prácticas concertadas en forma explícita o tácita entre competidores para coordinar ofertas, posturas, propuestas o abstenerse de participar en licitaciones, subastas y remates públicos. Son una forma de acuerdos restrictivos de la competencia sancionados en Paraguay por la Ley de Defensa de la Competencia, previa investigación y sumario de la Comisión Nacional de la Competencia. Hay estudios que nos muestran el impacto negativo que tiene esto sobre los precios, sobre los costos, dependiendo de los países, las regiones. En algunos casos, recuerdo un paper que me habían pasado para leer y entender un poco más el tema. En el caso de México, han llegado a identificar un sobrecosto de más del 50% en las licitaciones públicas. Entonces, puede tener impacto muy alto en otros países de la región, como Colombia, 40%, un promedio del 20%. Entonces, está afectando no solamente a los procesos competitivos, sino eso va a ir también, esos sobreprecios muchas veces pueden generar corrupción, pueden generar recursos que se desvían hacia ciertos participantes, servidores públicos o también del sector privado. Entonces, es un tema de mucho interés entender claramente cómo funciona, cómo opera, y lo que nos decía Paulo en su conclusión, que podamos desarrollar políticas públicas a partir de instituciones fortalecidas. Una deuda que tenemos todavía y un factor clave para avanzar como país es el de fortalecer nuestras instituciones y que nuestras instituciones puedan tener pautas políticas claras, transparentes, medibles, auditables. Entonces, sin más preámbulo para hablar sobre este tema, contamos con dos excelentes panelistas, Antonella Salgueiro y Juan David Gutiérrez, que nos hablarán del impacto de las conductas colusorias a nivel global y en América Latina. Vamos a empezar con la presentación de Antonella Salgueiro. Ella es abogada, se desempeña actualmente como secretaria general a cargo del Capítulo Nacional de la Cámara de Comercio Internacional ICC Paraguay y como consultora legal para varios organismos internacionales, incluyendo el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el International Trade Center en materia de competencia y contrataciones públicas. Ella formó parte de la División de Propiedad Intelectual, Contratación Pública y Competencia de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra. Antes de unirse a la OMC, Antonella concluyó como mejor egresada una maestría en leyes en Derecho Comercial, Competencia y Regulación de Mercados por la Freie Universität Berlin de Alemania. Su presentación se titula Combatiendo la colusión en los procesos de contratación pública, una perspectiva global.
Buenos días, Antonella. La audiencia es tuya. Muchas gracias, viceministro. Buenos días a los que nos acompañan, al señor ministro, a las autoridades de la CONACOM y a los panelistas que también están acompañándonos el día de hoy. Y sobre todo a la audiencia que está interesada justamente en poder conocer más un poco sobre los temas de competencia y en este caso el tema que nos atañe el día de hoy de licitaciones colusorias. Voy a empezar compartiendo la presentación. Bueno, como mencionó el viceministro, hoy voy a hablar un poco de lo que es el combate a la colusión desde una perspectiva global. ¿Por qué es global? Porque las licitaciones colusorias o la colusión en este mercado es algo que no solamente atañe o es exclusivo de países en vías de desarrollo, que tienen un cierto índice de corrupción más alto, no. La colusión en los mercados de compras públicas es una conducta que penetra todos los mercados de contrataciones públicas, no voy a decir en todas, pero casi todas las jurisdicciones del país, del mundo. No hay un solo país que no tenga estos problemas. Y estamos hablando de jurisdicciones grandes, con leyes de competencia que tienen más de 100 años, con autoridades de competencias de tamaño gigante. O sea, es una conducta, como dije, que penetra, no es solamente de unos cuantos. Bueno, voy a iniciar. En la última década, las autoridades de competencia han estado mejorando o buscando mejorar los métodos de detección de colusión de licitaciones colusorias en los mercados de compras públicas. Si bien esto ya es algo que ya vimos en la década de los 50, de los 70, de los 90, lo que tenemos hoy en día es que tenemos nuevas tecnologías, tenemos más información y tenemos nuevos métodos que pueden ayudar a la detección de prácticas colusorias. ¿Por qué? Porque si bien ya es difícil detectar estas prácticas, es aún más difícil probarlas y poder concluir una investigación, lo cual llevaría justamente a ganancias para el consumidor final en lo que sería mejores productos, valor por dinero para el Estado e incrementar la confianza general en el gobierno. El mercado de compras públicas es un mercado muy especial. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características que lo distingue de otros. En primer nivel, estamos hablando justamente de lo que sería el gasto público. Estamos hablando del dinero del contribuyente, que es el que va a estar siendo malversado o va a estar siendo afectado en caso de que se lleven ciertas prácticas que pueden encarecer los bienes y productos. En promedio, más o menos, el gasto en contrataciones públicas es aproximadamente 10 a 15% del Producto Interno Bruto, lo cual puede ser más en países en vía de desarrollo, inclusive puede llegar a entre 20 o 25%. A nivel mundial, el gasto en compras públicas es aproximadamente 9.5 billones de dólares. O sea, esto es billones, estamos diciendo, no billones como se dice en inglés, sino billones de mil millones por mil millones. Estamos hablando de una cantidad gigantesca. Como hablando de mucho dinero y que es los contribuyentes, tenemos muchos riesgos, que sería el riesgo de corrupción. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en juego. Así como también tenemos en cuenta que las prácticas o los niveles de corrupción pueden afectar la credibilidad, la confianza ciudadana, así como también la credibilidad en el gobierno, lo cual puede afianzar esta confianza o bien puede corroer la confianza ciudadana en los procesos de contratación y en el gobierno en general. Y los efectos que tienen estas prácticas son aún mayores. ¿Por qué? Porque estas decisiones que toman las empresas del sector privado, que puede ser o no en colusión también con los propios funcionarios, afecta la productividad y el crecimiento y el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de hospitales, cuestiones que afectan directamente al ciudadano. Las licitaciones colusorias en sí también se conocen como la manipulación de licitaciones. Como había mencionado Pablo y también el viceministro, estas encarecen los bienes contratados aproximadamente 20 y 30%, lo cual afecta directamente al presupuesto del Estado. Y asimismo socavan la credibilidad del mercado, afectando no solamente la confianza ciudadana, sino también el desarrollo y las inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque las empresas del extranjero ya ven con cierta reticencia llegar a invertir en el país, porque dicen, bueno, acá el mercado ya está medio cerrado, ya hay ciertas barreras, entonces no vienen a participar y a ser parte del mercado, lo cual sería excelente. ¿Por qué? Porque no solamente aumenta el número de competidores en el país, sino que también puede generar más valor por dinero, productos de mejor calidad, y en fin, acrecentar o hacer un crecimiento de lo que sería la competencia en el mercado relevante. ¿Cuáles son? El mercado de compras públicas es un mercado muy especial
porque si bien hay colusión y hay cárteles en otros mercados del sector privado, hay ciertas características que lo hacen también a que presentan estos riesgos. Tenemos en primer lugar que ciertos factores que pueden afectar, como por ejemplo la predictibilidad o la frecuencia de llamados. Si hay una alta rotación de los llamados, de las convocatorias, es más fácil armar un cártel o una colusión. ¿Por qué? Porque es más fácil dividirse. Y bueno, si uno, ok, ya que tenemos 3, 4 llamados al año, nos dividimos los llamados, nos dividimos los sectores, etc. Hay pocos competidores en los mercados de compras públicas. Esto puede ser muchas veces por ciertas restricciones, especificaciones técnicas o cuestiones como, por ejemplo, poder aguantar lo que serían los pagos del Estado o tener esta espalda económica como para poder ser parte de la licitación. Existen ciertas barreras de entrada. Pueden haber exclusión de competidores del extranjero a través de, por ejemplo, márgenes de preferencia. Hay ciertos llamados que tienen alto nivel de estandarización o especificaciones efectivas, lo cual también sirve como una barrera de entrada al mercado. También hay transparencia, es un tema especial, porque si bien se busca generar transparencia y es parte también del gobierno acrecentarlo, lo que sería la transparencia en los mercados, un nivel muy alto de transparencia también puede facilitar ciertos niveles de colusión. Y por último, hay que tener en cuenta que los mismos métodos de licitación pueden ser o pueden favorecer o facilitar la colusión en el mercado. Como he mencionado, los casos de colusión no son exclusivos de ciertas jurisdicciones más pequeñas o en vía de desarrollo. Acá en este cuadro lo que estamos viendo es justamente que los casos de colusión como porcentaje de cárteles por región son bastante altos. Esto es un estudio de la OCDE presentado en 2020, pero realmente más o menos toma un tiempo de casi 30 años, donde vemos que justamente en países como Latinoamérica, de todos los estudios de acuerdos horizontales, 50% son casos de licitaciones colusorias. En Europa es casi el 40% y en Norteamérica, incluido Canadá y Estados Unidos, también estamos hablando de porcentajes altos de casi 30%. Esto nos lleva a ver que el porcentaje es muy alto, no solamente en los casos de los acuerdos horizontales, sino también en las multas que se han presentado. Por ejemplo, vemos que de todas las multas en el año 2019, 33% de estas multas en Reino Unido, la Unión Europea y Japón correspondían a licitaciones colusorias. En Estados Unidos, el 46% de las multas, en Italia, 67%, y en Corea del Sur, 89% de las multas por prácticas anticompetitivas horizontales se referían a licitaciones colusorias. Ok, entonces, ¿por cómo vemos esto? Como dije, es muy difícil detectar y aún más difícil probar. No obstante, las autoridades de competencia justamente están trabajando muy de cerca en poder mejorar los métodos de detección. Y vemos que hay distintos enfoques para poder reaccionar o poder investigar estas actividades. En primer lugar, tenemos el enfoque reactivo y en segundo lugar, tenemos un enfoque proactivo. Estos enfoques no son sustitutos, sino son más bien complementarios. Cuando hablamos del enfoque reactivo, estamos hablando de un enfoque reaccionario a los carteles que ya están, que ya están actuando, o bien a investigaciones que ya se han abierto. Generalmente el enfoque reactivo es el que es utilizado por las autoridades de competencia más jóvenes. ¿Por qué? Porque es más fácil ya reaccionar sobre una información que generar lo que sería el monitoreo para poder abrir un caso. No obstante, el enfoque reactivo sí tiene varios desafíos. ¿Por qué? Porque muchas veces, si bien tenemos un indicio de que hay un cártel en cierto mercado, la información para probarlo es interna, es privilegiada y es muy difícil obtenerla para poder abrir una investigación. Muchas veces esta información proviene de terceros, a través de lo que serían los informantes o a través de programas de delación compensada o clemencia, que si bien podrían facilitar la investigación, no obstante, como dije, es esperar que un tercero traiga la información a la mesa. Entonces, o sea, como dije, generalmente suele presentarse luego de la apertura de la investigación y no de forma proactiva o de forma anterior. Entonces, hay otras formas de perseguir estos casos sin tener que depender de factores externos, sí los hay. Sin embargo, son un poco más intensos en lo que sería el trabajo. Por ejemplo, podemos hacer monitoreo del mercado a través de prensa, el tracking de empresas, lo que sería el movimiento en el mercado, análisis de patrones y comportamientos, lo que sería identificar las banderas rojas o red flags en ciertos comportamientos. También tenemos en cuenta la cooperación entre agencias, por ejemplo, entre la autoridad de competencia y la autoridad de compras públicas, o bien entre agencias de competencia de distintos países, como para poder aprender justamente de experiencias.
Y también hacer provecho de las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día a través de herramientas de detección e investigación digitales, también conocidas como screening. Por ejemplo, el proyecto Cerebro en Brasil, que tuvo bastante éxito en los últimos años. Este monitoreo se basa justamente en patrones y señales de advertencia en el mercado, que pueden ser, por ejemplo, patrones en el precio, como también patrones en el comportamiento de las empresas. ¿Cuáles serían estos? Si estamos hablando de precios, lo que vemos, por ejemplo, es que en caso de licitaciones colusorias, vemos que los precios en general son sistemáticamente más elevados que la estimación interna. O bien, en una rotación, en cierto llamado, vemos cover biddings o serían presentaciones de cobertura, donde vemos que otros oferentes tienen precios artificialmente altos que no concuerdan con la estimación interna. También vemos un alto nivel de rotación de ofertas, o por ejemplo vemos grandes diferencias entre el precio, el monto presentado por el ganador y los perdedores, pero no obstante una diferencia muy chica entre los perdedores. O sea, estamos diciendo que, bueno, se pusieron de acuerdo para presentar un precio más alto, pero el ganador siempre tiene una alta diferencia con estos. Dentro del comportamiento también vemos, por ejemplo, que cuestiones como que un mismo proveedor se le presenta varias veces sin ganar, lo cual puede, por ejemplo, representar ciertas empresas maletín que se presentan como para rellenar nomás el llamado y generar una imagen de competencia que realmente es falsa, o por ejemplo, retirada inesperada o la abstención de participar de ciertos participantes en el mercado en ciertos llamados y después vuelven a aparecer y después vuelven a desaparecer. Señales en la documentación, por ejemplo, vemos los despliegues de los llamados y tienen el mismo largor, o en muchos casos en países se ha visto que presentan los mismos errores, por ejemplo, lo cual es un red flag de que realmente acá hay un nivel de colusión. O vemos, por ejemplo, niveles de subcontratación, por ejemplo, que el ganador subcontrata a los perdedores o bien subcontrata a empresas que suelen participar, pero que casualmente en ese llamado no participaron. Todas estas cuestiones, todos estos patrones se pueden hacer a través de distintos tipos de monitoreos. Los lineamientos internacionales, incluidos los de la OCDE, dividen dos tipos de monitoreos, un monitoreo estructural y un monitoreo conductista. El monitoreo estructural se basa más en las características del mercado y la probabilidad de colusión. ¿Por qué? Porque busca justamente analizar ciertas características del mercado, por ejemplo, en el mercado de cemento, en el mercado de servicios de informática, en el mercado de medicamentos, y lo que ven es justamente el nivel de concentración que existe, el nivel de competidores, las barreras de entradas, la alta rotación de los llamados, la homogeneidad de los productos, ya que esto puede también ser un factor conducente a facilitar colusiones. Entonces, esto se hace un análisis justamente como para saber ya cuáles son los mercados donde hay más altas probabilidades de colusión. Y por otro lado tenemos el screening conductista, que se refiere más a los comportamientos sospechosos de los actores en los llamados. El screening conductista, si bien es un poco más preciso, el problema que es un poco más intensivo y que requiere información más precisa y detallada. O sea, si bien requiere un trabajo ya más intensivo, no solo la autoridad de competencia, sino también requiere más información que sea proveída también de las autoridades de compras públicas. En estos casos se analizan otras cuestiones, como por ejemplo precios, cantidades, cuotas de mercado, o inclusive, por ejemplo, los costos mismos que tienen las empresas en relación a lo que serían los montos que presentan ellos en los pliegos. Como dije, el screening conductista lo que necesita es disponibilidad de datos e información precisa, y esto es esencial. Lo cual lleva al siguiente punto, que son las nuevas tecnologías. Dentro de las nuevas tecnologías, estas han facilitado el monitoreo, y las contrataciones electrónicas presentan justamente una oportunidad. ¿Por qué? Porque aparte de generar más datos que puedan ser analizados, facilitan también el acceso a los llamados y pliegos, generando mayor número de competidores. Facilita la participación porque no es necesario que las empresas, incluidas por ejemplo las pymes, que realmente es un poco más difícil, por ejemplo, participar, tengan que ir a presentar papeles, sino que pueden hacerlo todo de manera electrónica. Genera más información y datos, reduce la interacción entre los oficiales y los proveedores, lo cual también puede reducir los ciertos niveles de corrupción, e incrementa en los niveles de transparencia y permite la detección de irregularidades. Este acceso y disponibilidad de información, sin embargo, no es una panacea, o sea, no es algo que va a resolver todos los problemas. Uno puede tener un super sistema de screening, tener los datos al día, pero estos datos, si no tenés una herramienta complementaria y un análisis econométrico y macroeconómico de la situación, es muy difícil realmente analizar los resultados.
Porque acá tomo una imagen de los amigos de Open Contracting, que es justamente una institución que busca estandarizar los datos en materia de compras públicas. Y lo que dicen es que si bien yo tengo un conjunto de datos, si esta no está realmente arreglada, analizada y presentada visualmente, es muy difícil realmente poder analizar los datos. Y generalmente los de la información no también, o sea, no siempre los datos importantes pueden estar presentes. Como he mencionado, la colusión, creo que estoy muy cerca ya del tiempo, la colusión no es algo exclusivo de países en vía de desarrollo. Vemos casos que tenemos en distintas jurisdicciones como son Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Brasil, donde se han impuesto multas millonarias por casos que han durado inclusive 10, 15 años sin ser detectados. En Estados Unidos, en el 2019, como parte del combate, se instauró una unidad especializada que ellos le llaman Strike Force. El mismo nombre luego ya hace alusión a lo que sería como una unidad militar, algo fuerte, como para poder combatir la colusión. Y lo que buscan ellos es una colaboración interagencia para poder detectar, prevenir y facilitar la investigación de infracciones. La Autoridad de Competencia en el Reino Unido también ha desarrollado una metodología a través de un monitoreo digital, lo cual facilita el análisis de datos de compras públicas y poder analizar e identificar casos de colusión. Esta es una herramienta que es libre y ha sido ya utilizada en más de 28 jurisdicciones. En Corea, como había mencionado, uno de los países con más niveles de licitaciones colusorias, con más porcentaje de las multas, ellos también tienen una metodología de screening para poder analizar estos datos. Estos datos lo que han hecho es que entre 2015 y 2019 haya identificado 5.600 casos para análisis, de los cuales resultaron en 783 investigaciones. Uno de los casos, los case studies más importantes es el de Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania hizo una reforma muy grande, no solamente del sistema de la ley de contrataciones públicas, sino de toda una plataforma informática, lo cual ha llevado a un análisis bastante importante de lo que está pasando en el mercado. Entre 2017 y 2019, en 2 años, de todos los acuerdos horizontales investigados, 97% de los mismos eran de casos de licitaciones colusorias. Y de estos, 600 casos resultaron en multas aproximadamente de 100 millones de euros. Esto no es algo que se hizo del día a la mañana, o sea, del día a la noche, sino que es algo que tuvo un apoyo muy grande de instituciones internacionales, así también como la sociedad civil. Por ejemplo, Transparency International y el Anti-Corruption Action Center, los cuales en estos periodos que estoy mencionando acá han identificado ciertos casos de los cuales fueron remitidos a la autoridad de competencia para que ellos puedan continuar las investigaciones. ¿Hay posibles acciones complementarias al monitoreo? Sí. Y estos incluyen también mucho lo que sería la participación y cooperación con la propia autoridad de compras públicas. ¿Por qué? Porque involucran, por ejemplo, que sería el diseño del llamado y el proceso considerando el mercado. Esto es un ejemplo que es un ejemplo de México, donde se detectó un cartel en el mercado de servicios que ofrecía servicios de salud pública, donde vemos que hay un cartel bastante constante durante muchos años cuando la rotación era muy alta entre los llamados. Se generaron se abrieron las barreras que existían, entraron nuevos competidores, que es lo que está pasando acá en el año 2006, y se cambió la rotación, si no se consolidaron estas rotaciones. Entonces, ¿qué vemos? Que a raíz de la consolidación de los llamados y la entrada de los competidores, el cartel fue disuelto y los montos y el precio que tuvo que pagar el Estado fue mucho menor. Otra acción complementaria es también la investigación previa del mercado, lo cual se vio en Rumania, donde hicieron un análisis de muchos mercados donde se afectan las compras públicas. Y lo que vieron hicieron una identificación de los mercados más propensos a este tipo de actividades. Por ejemplo, en este caso, el más propenso es el mercado de cemento, y el menos propenso por la especificidad que se necesita es el de servicio de tecnología. Otra acción complementaria es la liberalización del mercado de compras públicas. ¿Por qué? Porque esto permite que entren más competidores y nuevos actores, que la concentración del mercado sea disuelta y genere asimismo beneficio al consumidor, como lo que sería mayor oferta, mayor calidad, y también para el gobierno mismo a fin de obteniendo mejor valor por dinero por las compras realizadas. Como he mencionado, una de las cuestiones más discutidas es justamente los márgenes de preferencia o los price preferences, que lo que hace es justamente que concentra más el mercado,
disminuyendo a los competidores y generando un mercado solamente para unos cuantos sospechosos usuarios que son los que participan. Entonces, a nivel mundial, lo que se busca es justamente disminuir estos márgenes de preferencia, que hoy en día, por ejemplo, Paraguay sí cuenta con un margen de preferencia del 40% en ciertos productos y servicios. Y para finalizar e ir terminando, porque creo que ya pasé el tiempo, la aplicación de la ley de competencia es solamente el centro como para poder detectar e investigar los casos de colusión en los mercados de compras públicas. También esto debe ser apoyado por abogacía, no solamente en lo que sería lo que es licitación colusoria, sino también en los efectos, cómo esto afecta al mercado y cuáles serían las sanciones y repercusiones también para los operadores económicos involucrados en este tipo de actividades. Otra cuestión a tener en cuenta también sería el monitoreo del mercado, que si bien puede hacerse a través de la autoridad de competencia, también puede ser apoyado por la sociedad civil, como por ejemplo instituciones, ONGs encargadas o que tienen acceso a este tipo de datos. También la cooperación entre agencias, no solamente entre agencias de la autoridad de competencia local con la autoridad de compras públicas, sino también entre agencias de la región e internacionales. ¿Por qué? Porque esto puede generar un aprendizaje mutuo de lo que serían las experiencias a nivel mundial. Y por último, la apertura de la competencia a los mercados extranjeros. ¿Qué significa esto? Como había mencionado, abrir el mercado de compras públicas a empresas extranjeras para poder llegar a tener mayor competencia y diluir lo que sería la concentración en los mercados de compras públicas. Y con eso concluyo. Muchas gracias y, viceministro, te cedo de vuelta la palabra. Muchas gracias, Antonella. Felicitaciones por el esfuerzo de síntesis, realmente muy interesante. No tenía corazón para decirte que estábamos ya en el tiempo límite porque, como decimos acá en paraguayo, demasiado gusto daba y realmente muy interesante. Solamente para complementar, a modo de ejemplo, estamos en un proceso donde el Ministerio de Hacienda elevó a consideración del Congreso una nueva ley de suministros públicos, que es una reforma de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, justamente buscando una mejora en la eficiencia. Creo que esto puede ser una de las reformas más importantes que se consigan, porque puede tener también la posibilidad de permitir nuevos actores y MIPYMES, pequeñas empresas que participen en determinados rangos y también un enfoque territorial. O sea, vemos a veces en municipios o instituciones del interior profundo compran sus suministros de Asunción, entonces pudiendo perfectamente comprarlo localmente. Entonces creo que esa parte está en proceso y muy pertinente y muy clara la presentación. Recordamos que deben dejar sus preguntas en el chat de Zoom o en la transmisión de Facebook, y al terminar las presentaciones vamos a elegir algunas preguntas. Ahora vamos a ceder la palabra al último presentador de la mañana, Juan David Gutiérrez. Él es profesor asociado de la Universidad de Rosario, en Colombia. Cuenta con un PhD en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y es abogado por la Universidad Javeriana de Colombia. Actualmente es director del capítulo América de la Sociedad Académica de Derecho de la Competencia, conocida como ASCOLA por sus siglas en inglés. Su presentación se titula Impacto de las conductas colusorias en los procesos de contratación pública en América Latina. Muy buenos días, Juan David. Estamos atentos a tu exposición. Muy buenos días, señor viceministro. Muchas gracias por la presentación. Me encanta estar con ustedes hoy. Muchas gracias a los comisionados, a todo el equipo de CONACOM que hizo posible este evento. Me encanta poder presentar justo después de Antonella. Antonella hizo una excelente presentación y me ahorró mucho tiempo porque contó muchas cosas que ya no tengo que contar. En muy poco tiempo Antonella nos contó muchas cosas. Entonces, gracias, Antonella, por haberme precedido y haberme permitido concentrarme en el tema de América Latina como me lo pidió desde un comienzo la organización. Y si me dan un segundo, me encantaría poder mostrarles mi presentación. Les pido por favor que me confirmen si en este momento la están viendo. Perfecto. Bueno, perfecto. Pues sí, me encargaron de enfocarme en el tema de América Latina, particularmente el impacto de las colusiones en el marco de contrataciones públicas. Y yo les quiero proponer la siguiente agenda del día. Primero quiero comenzar con un caso. Nada como
comenzar una lectura o una charla con un caso concreto, con una historia que nos ilustre de qué estamos hablando. Y quiero mostrarles un caso colombiano. Luego me voy a insertar en América Latina. Les voy a contar muy rápidamente sobre el derecho a la competencia en América Latina, muy rápidamente para que sepamos en dónde nos estamos parando. Luego sí voy a hablar expresamente del tema del impacto. Algunos de ustedes ya han empezado a hablar sobre los sobreprecios que generan las colusiones en licitaciones públicas. Bueno, yo voy a darles un poquito más de información sobre el tema y voy a finalizar con unos retos, con unas tareas que le voy a dejar a la CONACOM y también al Ministerio de Hacienda de Paraguay y a los demás agencias de competencia de América Latina. Entonces, comenzamos con el caso. El caso es un caso colombiano acerca de un cartel que básicamente buscaba amañar las contrataciones públicas que hacía el distrito de Bogotá, es decir, la ciudad de Bogotá, sobre alimentos que repartían en los colegios de las zonas donde habitan los hogares de menores ingresos de Bogotá. Entonces, les voy a mostrar un video de 1 minuto que explica cómo funcionaba el cartel que les estoy mencionando. CMI tuvo acceso a los testimonios que pusieron al descubierto el cártel de las frutas en Bogotá. Una de las declaraciones revela cómo se confabularon para subir el precio de algunos productos. Vamos a durar, ¿no? Miraban, era como 8 o 10, ¿cierto? Mira cómo lo tiene cotizado Colombia Coca a 400, no, vale a 600 pesos, otro no, a 650, a 640, no, pongamos eso a 620, listo, a 620. Están acordando los precios. Los testimonios fueron aportados por empresas que, pese a las presiones, no aceptaron hacer parte del boicot a la licitación. Fue las reuniones que hicieron todos los proveedores de fruta. Lo que tengo entendido era que ellos no se querían presentar porque los costos de la fruta estaban muy bajos. Esta foto fue tomada en una de las reuniones. Los precios de la primera columna eran los de Colombia Compra Eficiente, los del medio el comercial y los de la tercera columna los precios que ellos fijaban. Por ejemplo, la granadilla pasó por unidad de 283 pesos a 450 y la zanahoria baby de 132 pesos a 380. Boicotean la licitación, la sabotean y después, cuando ya la licitación le es atractivo, presentan no una oferta independiente, sino una oferta en consorcio. Lo grave es que 2 de las 12 empresas salpicadas por este cartel se ganaron el contrato y son los actuales proveedores de frutas. Se trata de Industria de Alimentos DASA y Comercializadora Distribuer. El superintendente va a convocar al Consejo Asesor de Competencia para determinar con el Consejo Asesor de Competencia si decretamos una medida cautelar que afecte la ejecución de ese contrato estatal. Lo más importante es que esta información mande una señal muy clara al mercado de alimentos, al mercado de ensamblaje, al mercado de plantas, de que con los niños no se juega. El contrato para proveer las 650 toneladas de fruta al mes está vigente hasta junio del 2018. Bueno, ustedes ahí quedaron ya enterados de cómo inició la investigación. En el año 2019 la superintendencia sancionó a 6 empresas y 5 personas naturales. Las multas ascendieron a casi $1 millón. Encontraron que efectivamente, como lo describía la nota de prensa, los empresarios habían acordado en algunos casos no participar en la licitación para que se decretara desierta y luego ellos pudieran ser seleccionados, digamos, a dedo, y también acordaron precios que iban a presentar, digamos, en las diferentes ofertas, porque eran diferentes alimentos, entonces ellos se coordinaron las diferentes ofertas. ¿Qué impactos tuvo esta o habría tenido, digamos, esta colusión? La misma lo resalta. No se les olvide, y estas son cifras muy parecidas a las que estaba mostrando Antonella, que el gasto público representa casi el 15% del gasto total de la economía, que en Colombia en particular, en el año 2016, que es el año anterior a que comenzó esta investigación, casi el 11% del PIB colombiano, digamos, es el equivalente a lo que vale la contratación pública anualmente contratada, perdón por la redundancia, por el Estado colombiano. Y en este caso, además, hay una afectación puntual, y es que estos alimentos, digamos, iban a niños y niñas. Todos sabemos, creo, cuál es el impacto de una inadecuada alimentación en la primera infancia. Y precisamente estos alimentos que compraba el gobierno de la ciudad de Bogotá estaban destinados a colegios en donde estudiaban los niños y niñas de menores ingresos de la ciudad. Entonces, realmente
no solo es que el Estado iba a pagar un sobreprecio, sino que el Estado en la práctica tiene menos recursos para atender una necesidad y eso en últimas va a afectar a los ciudadanos y en este caso además a niños y niñas de bajos ingresos. Entonces, creo que este es un caso que ejemplifica realmente qué está en juego, y está en juego los derechos de los ciudadanos, está en juego objetivos esenciales del Estado. Ahora miremos entonces, después de haber ilustrado qué es la colusión en licitaciones públicas y qué implicaciones tiene, cómo estamos en América Latina. Entonces, en América Latina hay 29 autoridades nacionales de competencia, o sea, CONACOM no está sola, hay por lo menos 22 países que tienen legislación nacional de competencia y es imposible hablar, digamos, de el derecho en la competencia o la política de competencia en América Latina. Realmente, con tantos jugadores, con tantas leyes, con tantas autoridades, pues más bien habría que hablar de políticas y derechos de la competencia en América Latina. Y por eso voy a ser muy, digamos, cuidadoso, no quiero hacer, digamos, grandes generalizaciones porque hay realmente muchas diferencias, digamos, en las trayectorias. Solo revisando a manera de ejemplo en qué momento cada uno de los países de América Latina que expidió su norma de competencia, en qué año expidió esa primera norma, vemos que hay unas brechas muy grandes, ¿verdad? Paraguay es uno de los últimos países que lo hizo y hay países que tienen décadas de experiencia implementando la ley de competencia. Entonces, por supuesto que el contexto importa mucho. El contexto institucional, socioeconómico y político importa y por eso es importante entenderlo. De hecho, si ustedes se ponen a mirar, realmente hay muchas divergencias entre cómo los países están abordando la aplicación de la ley de competencia, porque hay diferencias en términos, digamos, de política, del tipo de Estado, de la intervención del Estado en la economía. Por supuesto, no será lo mismo un Estado como el venezolano, en donde prácticamente acabó con la economía de mercado, y donde ya dejó poco espacio para que existiera una autoridad de competencia funcional respecto de otros países de América Latina donde todavía funcionan las economías sociales de mercado. Entonces hay divergencias que hay que reconocer y el contexto institucional importa, como les decía. Por supuesto que también hay algunas cosas similares entre los países de América Latina. Esa brecha que hay entre cuando se expide la ley o se hace una reforma y que se logra implementar efectivamente. El hecho de que en América Latina hay mucho, digamos, esfuerzo desde lo público por implementar la ley, pero hay muy poco, digamos, desde lo privado, pero en el sentido de que el camino de, por ejemplo, obtener indemnizaciones de perjuicios por haber sido afectados por una práctica anticompetitiva, realmente en muy pocos países está abierto. Quizás en Chile es el lugar en donde más casos ha habido de esta naturaleza, y en Colombia, pues a nivel de arbitramiento, pero en los demás países no tanto. Por supuesto, todos los países de América Latina de alguna manera son influidos por otras jurisdicciones, en algún momento por la Unión Europea, por Estados Unidos. Hoy en día entre sí se influencian muchísimo. Uno ve las decisiones de las autoridades de competencia y realmente lo que ve es que entre ellas se están observando y están revisando cómo analizan los mercados, lo cual es fantástico porque, como decía, el contexto importa y seguramente es mucho más parecido a un mercado entre países de América Latina que comparándolo con algún país europeo. Y otra característica similar de América Latina entre sus diferentes jurisdicciones es que continuamente están reformando la ley, están tratando, digamos, de aprender de la experiencia para ir haciendo ajustes, y eso también, digamos, es normal. La idea no es hacer reformas todo el tiempo, pero sí, digamos, ir ajustando en el camino. No hay una ley de competencia perfecta, sino que a medida que va operando la jurisdicción la va ajustando. Hago entonces una publicidad precisamente para el Anuario de Derecho de la Competencia que publicó la CONACOM con la editorial La Ley Paraguaya. Ahí yo publiqué un capítulo que precisamente da este vuelo de pájaros sobre el derecho de la competencia en América Latina y el Caribe. Entonces, pues los invito a buscar la publicación que coordinó la CONACOM. Y ahora sí voy a entrar, digamos, al punto central, y es el del impacto. Ya vimos de qué se trata, ya vimos cómo en América Latina hay muchas autoridades con muchas divergencias entre sí, pero hay algo que es común entre ellas, y es que
el Estado en todos nuestros países es el principal consumidor en diferentes mercados. No en vano, muchos de los casos de colusión en licitaciones públicas aparecen en el sector de, digamos, de los productos y servicios médicos, porque los sistemas de salud en toda América Latina, independiente de que haya actores privados también que hacen parte de ese mercado, pues en todo caso el Estado sigue jugando un rol muy importante, sigue adquiriendo productos y servicios farmacéuticos directamente, es un gran contratista y un gran comprador. Ese solo es un mercado, hay otros, ya vimos en Colombia el caso de los alimentos, pero por ejemplo la compra de asfalto para las vías, bueno, hay digamos muchos otros mercados en donde simple y llanamente el Estado es el principal consumidor, y si es el principal consumidor puede ser el más afectado por acuerdos anticompetitivos. Acá saco un dato muy reciente de la OECD el que mostraba que el 29% del gasto público en los países de OECD digamos, estaba dirigido hacia la consecución de compras públicas. Realmente es una tercera parte, digamos, del gasto público, es mucho lo que está en juego. Y sacando una información adicional de un reporte que nos había mostrado hace un segundo Antonella, en América Latina los carteles internacionales que han sido detectados son particularmente largos. Ustedes están viendo ahí que en promedio era de 6.2 años. Entonces realmente estamos frente a unas conductas que tienen una capacidad de tener un efecto negativo bastante prolongado. Y por supuesto eso afecta la capacidad de que el Estado con los recursos que tiene pues pueda hacer mucho más por las necesidades públicas. ¿Qué efectos entonces tiene la colusión en licitaciones públicas? Voy a volver a citar un caso colombiano porque la Autoridad de Competencia colombiana ha decidido en los últimos 20 años muchos casos, ha encontrado muchos casos de colusión en licitaciones públicas y en sus decisiones ha resumido así cuáles son los efectos negativos de las prácticas anticompetitivas en la contratación pública. Primero dicen, limita la libre competencia y la participación de proponentes. Segundo, el Estado pues resulta afectado porque hay un incremento de costos, hay un sobreprecio. Ese quizás es uno de los efectos más importantes sobre los que quiero hablar luego de revisar estos 5 puntos. El tercero, hay una asimetría muy grande entre los proponentes. El cuarto, se incrementan injustificadamente los precios de los productos y se reduce la calidad. Y el quinto, afecta negativamente el bienestar social. Bueno, todas esas afectaciones de la colusión en licitaciones públicas, quiero resaltar este que está en azul, el del sobreprecio. En un estudio del economista, el profesor John Connor y Dan Werner, publicado recientemente, ellos hicieron un ejercicio de revisar casos de colusión entre los años 1990 y 2017. Son más de 1000 casos de carteles que identificaron y dentro de esos hay 181 casos alrededor del mundo de colusión en contratación pública. Y en promedio ellos lo que encontraron es que en la colusión pública más o menos el sobreprecio llegaba casi al 19%, o sea el precio es 18,6%. Pues eso es mucho, ¿verdad? Estamos hablando de que la tercera parte del gasto público del Estado se da en colusión. ¿Cuánta parte de ese gasto público tiene un sobreprecio por cuenta de la colusión en licitaciones públicas? Pues seguramente mucho, pero muy pocos países lo saben de manera precisa porque muy pocos países invierten en tratar de medir el impacto. Uno de los pocos países de América Latina que sí hace el ejercicio de tratar de medir el sobreprecio precisamente es la Comisión Federal de Competencia de México. Antonella lo había mencionado, yo aquí les traigo otros casos. Ellos, en estos 3 casos de 3 procesos licitatorios en los que hubo colusión, encontraron que había un sobreprecios entre el 14 y el 34%. Y para que se hagan una idea de eso, cuánto representaba, estamos hablando de que en el caso de los guantes de látex el sobreprecio era de por lo menos 8 millones de dólares y algo similar para otro caso que era de condones y sondas. Entonces realmente estamos hablando de mucho dinero y es algo que me parece excelente que ha hecho la COFECE es tratar de ilustrarle al público amplio que eso que implica, porque hay veces a uno le dicen una cifra y 5 millones de dólares o 10 o lo que sea, suena mucho, pero ¿y eso yo cómo lo aterrizo? Entonces, en el caso que también mencionó Antonella,
de la colusión que afectó la compra de medicamentos del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es un caso viejo. Es un caso viejo porque ocurrió entre el año 2006 y 2007. Casi una década después, COFECE, en el año 2015, hizo un ejercicio de decir, bueno, yo quiero hacer un cálculo muy serio de cuánto habría sido el sobreprecio y cuánto fue el daño patrimonial que sufrió el Estado mexicano. Encontraron un daño patrimonial de 600 millones de pesos. Eso, para recordarles, es aproximadamente 30 millones de dólares. Y el sobreprecio, por ejemplo, para uno de los productos que estaban comprando, que era insulina, fue del 57%. Entonces, realmente el sobreprecio era muy grande. Pero como les decía, la COFECE se ha preocupado por ilustrarlo y decía, venga, ¿qué hubiéramos podido haber pagado con todo eso sobreprecio que tuvimos que soportar por la colusión? Y aquí hicieron un cálculo, dijeron, hubiéramos podido comprar más de 2.000 incubadoras, hubiéramos podido poner más de 5 clínicas y hubiéramos podido comprar más de 700 ambulancias. Entonces, realmente, digamos, el impacto es importante medirlo, y no solo es importante medirlo, sino es importante ser capaz de comunicarlo. Y ahora voy a la sección final. Yo sé que ya se me está acabando el tiempo, ya va a estar bien pasado, pero quiero dejarle unas tareas al Ministerio de Hacienda, CONACOM, y a las demás autoridades de competencia de América Latina. Y son 3 tipos de retos. Hay 3 retos. Uno de tipo probatorio, otro de economía política y otro que ya acabo de mencionar, y es de medir el impacto. En materia probatoria, ya mucho nos dijo Antonella sobre cómo fortalecer los medios, digamos, para detectar carteles. Yo solo quiero mencionar algunas cosas que de pronto complementan lo que dijo Antonella, y es, recuerden que la delación en estos casos generalmente no es una opción para identificar carteles, porque en la mayoría de los países la colusión en licitaciones públicas también es un delito. Entonces, a menos de que la legislación se haya adaptado para que también haya la posibilidad de dar beneficios a quien delata, no solo en lo administrativo civil, sino también en lo penal, pues no va a haber delación en estas materias. Segundo, hay realmente una oportunidad muy grande de generar equipos focalizados que trabajen en este tipo de casos. En Colombia, para darle una idea al Ministerio de Hacienda y a CONACOM, en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio suscribió un convenio administrativo con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Hacienda, en donde el Ministerio de Hacienda financiaba el salario de un equipo grande de personas que iba a trabajar dentro de la superintendencia, solo enfocado en colusión de licitaciones públicas. La idea es que esa inversión se iba a pagar por sí misma, porque entre las multas, entre la posibilidad de prevenir futuros carteles por la mayor disuasión que genera, digamos, el hecho de que el Estado sea más capaz de identificar carteles, esa inversión se iba a pagar. Y en efecto, fue un gran negocio para el Ministerio de Hacienda, porque el valor de los salarios pagados para que estos funcionarios estuvieran en la superintendencia era muy inferior respecto de los carteles que identificaron y es la disuasión que han generado desde entonces. Hay otro punto muy importante, y es los laboratorios forenses y la capacidad que tengan las autoridades internamente de procesar información que están en mensajes de datos, que están en computadores, en discos duros, en celulares. Ahí hay muchas oportunidades de generar pruebas contundentes. Y el tema de las herramientas con inteligencia artificial, ya lo mencionó Antonella, pero no solo en Europa, sino también en países como en Brasil y en Colombia están implementando herramientas con inteligencia artificial. Básicamente lo que hacen esas herramientas es, digamos, sondear tanto el sistema de contratación pública donde se registran las ofertas y demás, como sondear, digamos, otras conductas de precios que se pueden detectar a través de información que está públicamente disponible. Finalmente, el tema de la indemnización de perjuicios. Normalmente en los sistemas de competencia de América Latina, las autoridades de competencia pueden sancionar, pero pues no tienen ninguna facultad relacionada con la indemnización de perjuicios porque no son jueces. Pero lo curioso es que muy pocos estados han buscado ir más allá de sancionar a quienes incurren en las colusiones, para además perseguir a esas personas digamos, a través de una vía civil
buscando la indemnización de perjuicios, porque pues en efecto, si el contrato se llevó a cabo y hubo un sobreprecio, pues el Estado seguramente la afectación, que puede ser de millones de dólares, sea mucho más alta que la multa máxima que pueden imponer la autoridad de competencia. Entonces realmente tiene sentido tratar de acudir, digamos, a instancias judiciales para obtener indemnización de perjuicios. Entonces ese es como el reto probatorio. Rápidamente, el reto, digamos, de economía política, lo que quiero ilustrar con esta diapositiva, que nuevamente es de COFECE de México, es que lo que la COFECE ha aprendido sobre los procesos de contratación pública y la colusión es que, en resumen, el Estado mismo, y por eso puse unas estrellitas ahí en unos de los puntos, el Estado mismo tiene mucho que ver en facilitar o en no prevenir que se den estas licitaciones. Y desafortunadamente, no solo ocurre en América Latina, sino en todo el mundo. Muchas veces hay funcionarios que están dentro de la administración pública ayudando a personas del privado, del mundo privado, para que obtengan las licitaciones. Entonces, el Estado mismo se hace zancadilla y eso es muy difícil para, digamos, porque pues es, digamos, como fuego amigo. Y eso es algo que las agencias de competencia tienen que digamos, que lidiar, por así decirlo. Y por último, el tema de la medición. Uno, ¿cómo sabe si está bien? Pues va al médico, se hace exámenes, mide, ¿verdad? Pues lo mismo tiene que pasar, digamos, en el trabajo que hacen las autoridades de competencia. Dos ejemplos muy buenos de América Latina. Ya les he mencionado México, que es el único país de América Latina que hace estudios ex post de sus decisiones para saber, digamos, cuáles fueron los beneficios que tuvieron los consumidores por el trabajo que ellos hicieron. Pero pues México de pronto suena como un país grande, poderoso, pero vean ustedes el caso de El Salvador. El Salvador poco a poco ha dado también pasos, es un país pequeño, pero ha dado pasos también de ser capaces de hacer análisis de impacto de sus decisiones. Ellos tienen, digamos, este par de guías que están ahí publicadas y poco a poco han ido buscando el camino para empezar a medir. Por supuesto que medir no es fácil, requiere tener información, requiere tener una capacidad interna para diseñar las estrategias de cómo medir el impacto que tiene la actividad de la autoridad en beneficio de los consumidores, y por supuesto que muchas veces se necesita contratar terceros expertos que son muy costosos. Pero como les decía, precisamente cuando uno es capaz de medir y comunicar cuáles son los beneficios de la autoridad operando, pues así es como se consiguen más recursos para que la autoridad funcione. Y los voy a dejar ya para cerrar con una frase de un filósofo colombiano: la democracia no se decreta, se logra. Los regímenes de competencia no se decretan, se logran también. La ley es un primer paso, el decreto reglamentario es un segundo paso, tener una autoridad funcionando es otro, pero a todas las autoridades, digamos, les toca revalidar su condición y construir todos los días, no dar por sentado que lo que tienen ya funciona. Y en ese sentido, pues quiero ofrecerle todas mis mejores energías a mis colegas de Paraguay y a los de otros lugares que nos están viendo, porque su trabajo es muy importante, es muy valioso para la sociedad. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Ahí tienen mi correo electrónico y mis páginas web, pues por si quieren contactarme. Muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Juan David. Excelente exposición y muy interesante la complementación que hiciste con Antonella para tener una visión global a nivel internacional y a nivel de América Latina. Tengo un par de preguntas relacionadas a las compras públicas en Paraguay. En la previa estuvimos hablando, le habíamos pedido a Paulo Burnier que nos haga el aguante hasta las 11 por la diferencia horaria en París. Entonces tenemos todavía un poco más de 10 minutos para las preguntas finales. Eventualmente, si el equipo de la CONACOM, alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, voy a empezar con las preguntas que están en los diferentes chats. Acá tengo el primero. Hace una introducción sobre el índice de percepción de la corrupción que muestra que nuestros países están en posiciones no muy favorables por la percepción elevada de la corrupción, muy relacionado a este tema. ¿Qué estrategias concretas recomendarían aplicar para captar la confianza y colaboración de los competidores del mercado de contrataciones públicas, de manera a identificar prácticas anticompetitivas y combatir las licitaciones colusorias?
Nos agradece Marta Cantero, quien hizo esta pregunta. Gracias, Marta. Le traslado la pregunta a Paulo, que está en sus últimos minutos todavía de conexión, y después si también nos puede complementar Antonella y finalmente Juan David. Y después tengo una pregunta más y tiempo para el equipo de la CONACOM. Adelante, Paulo. Claro, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a nuestra amiga Marta Cantero, yo creo que es enviarla la pregunta. Yo creo que a mí me parece que para intentar contestar que se pasa para un rol que las autoridades de competencia tienen de pedagogía o de educación que por veces son llamadas de abogacía de competencia. Es un trabajo lento que exige mucho diálogo entre las instituciones, pero que trae beneficios concretos, porque la cuestión es muy buena. La cuestión habla de corrupción, de problemas de competencia, que por veces son dos lados de una misma moneda. Hay efectivamente muchos casos de carteles de colusiones públicas, de contrataciones públicas, que contienen elementos de corrupción. Solamente para dejar claro para aquellos que tal vez tienen un poco menos de experiencia, cuando decimos una infracción de colusión en materia de competencia, estamos hablando de cuando dos particulares, dos empresas en el sector privado fijan precios o dividen el mercado. Cuando hablamos de corrupción es cuando ponemos un elemento de funcionario público en este conluyo, en esta ilegalidad. Entonces, a partir del momento que tenemos un funcionario público que participa de esta ilegalidad, porque ayuda el funcionamiento del cártel o alguna otra manera, tenemos entonces un caso que incluye los dos elementos. Entonces, para contestar y nos quedamos en breves palabras, yo creo que abogacía de competencia, que es un termo que utilizamos en este campo, puede sí ayudar con esta cuestión de interfase entre la corrupción de un lado y la competencia del otro. Perfecto, muchas gracias, Paulo. Justamente está conectado el superintendente de competencia de El Salvador, Gerardo Enríquez. Quiero aprovechar para saludarlo. Acabamos de tomar como un buen ejemplo El Salvador, y yo tuve la oportunidad de hacer mi maestría en Centroamérica, y mis compañeros más dedicados, más estudiosos, más esforzados eran salvadoreños. Tengo muy buenos recuerdos, pude visitar, entonces aprovecho, porque lo que aprendimos también es que no estamos solos en esto y tenemos que apalancarnos tanto en los conocimientos de instituciones como la OCDE y la experiencia de los consultores internacionales, locales y las agencias de la competencia. Entonces, ir construyendo entre todos. Por eso también creo que uno de los mensajes, y hay una pregunta que es aprovecho, ya voy metiendo para la pregunta, una pregunta para Juan David Gutiérrez, donde también la excelente exposición, si puede relacionar competencia con el cuidado del ambiente. Juan David, también después voy a aprovechar, Paulo, si tiene alguna experiencia de interrelación, así como vimos competencia, corrupción, competencia, cuidado del ambiente, si hay alguna posibilidad de sinergia, de correlación. Y le traslado a Juan David ahora la pregunta, si después, aprovechando, quiere ampliar sobre lo que puso Paulo, y después volvemos a esta pregunta con el ambiente. Y a Antonella también le tengo lista de espera. Adelante, Juan David. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esa pregunta de pronto me da el tiquete para el Día de la Competencia del próximo año, que estaba oyendo que de pronto puede ser en persona, entonces no me quiero perder eso. El tema de competencia y medio ambiente, hace poco tuve la oportunidad de hacer una charla de media hora solo por eso. Es realmente un tema muy interesante porque ha despegado en concreto en la Unión Europea, porque precisamente uno de los objetivos de la Unión Europea es algo que le han llamado el Green Deal, y
en América Latina no hemos empezado a hablar suficiente del tema, a pesar de que para nosotros sería de primer interés. Yo quiero usar una expresión de un académico que se llama Simon Holmes, es británico, y él hace mucho tiempo ha trabajado en temas de medio ambiente e incompetencia. Y él utiliza la expresión de que el derecho a la competencia en ocasiones puede ser una espada que combata junto con los objetivos de la sostenibilidad, pero a veces también puede ser digamos, una especie como de impedimento para alcanzar algunos objetivos de sostenibilidad. Entonces, voy a explicarlo muy rápido. ¿Cuándo es el derecho a la competencia una espada que contribuye en la lucha en favor de la sostenibilidad? Pues hay una confluencia en el sentido de que cuando hay conductas anticompetitivas, particularmente, digamos, cuando se dan carteles que buscan restringir la innovación y que la innovación lleve a, por ejemplo, usar menos insumos, a contaminar menos, pero los cartelistas se ponen de acuerdo para restringir esa capacidad de innovación y no hacerlo, pues están de la mano, van de la mano, digamos, los dos objetivos. Y de pronto a ustedes les suena raro, pero no, hay casos, digamos, ya hay casos de sanciones de empresas que han encontrado, digamos, que han sido halladas culpables de ponerse de acuerdo para no innovar en determinados ámbitos que hubieran implicado reducción de, por ejemplo, emisiones de carbono en automóviles. No quiero decir las marcas y tal, pero, digamos, ya han sido sancionadas en otras jurisdicciones. Entonces, algunos de los objetivos del derecho a la competencia, cuando se protege la innovación, cuando se protege que las empresas y los mercados sean más eficientes, y recuerden que cuando hablamos de eficiencia productiva, para usar una palabra, una expresión muy coloquial, es hacer más con menos. Y hacer más con menos es muchas veces usar menos insumos, y eso, digamos, disminuye la huella, digamos, de la empresa que está produciendo alimento o aquello que esté usando, aquellos insumos, digamos, que esté usando y que provienen, por supuesto, de la naturaleza. Pero así como existe, digamos, esta relación del derecho a la competencia como una espada, a veces el derecho a la competencia puede ser un impedimento para que determinados acuerdos entre competidores que podrían llegar a generar una mejor, digamos, un mejor desempeño en términos de sostenibilidad ambiental puedan darse. Digamos, les voy a volver a dar otro ejemplo de automóviles. En Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, el Departamento de Justicia investigó a algunas empresas del sector automotriz porque supuestamente se estaban poniendo de acuerdo para producir automóviles que reducían las emisiones. Entonces, el acuerdo era para reducir las emisiones, para producir automóviles que contaminaran menos. Entonces, el Departamento de Justicia empezó a perseguir a estas empresas, las acusaba de un acuerdo. Entonces, no se pueden poner de acuerdo. Pasa la administración Trump, el Departamento de Justicia cierra la investigación y dice, no, las empresas estaban primero buscando una finalidad que, pues, digamos, queremos perseguir, de disminuir las emisiones ambientales, pero además ellas estaban respondiendo a una regulación del estado de California. Entonces, realmente tampoco es que simplemente ellas privadamente estaban regulando su actuación. Y por último, para darles un ejemplo final sobre esta relación de competencia y sostenibilidad, pues en la legislación española de libre competencia, cuando uno ve los criterios para que la autoridad autorice o no autorice una integración empresarial, una concentración, una de las excepciones o de los criterios excepcionales que debe tener la autoridad en cuenta es precisamente si la integración pudiera llegar a generar mejoras en materia de sostenibilidad ambiental. Y pues por supuesto las partes que vayan a proponer la concentración empresarial tendrán que probar que eso sería así, pero digamos, eso digamos, hace parte del análisis de la autoridad porque la ley se lo permite. La mayoría de los países del mundo no tienen una ley que les diga, oiga, tenga en cuenta los efectos relacionados con el medio ambiente que podría tener esta concentración empresarial. La mayoría de las autoridades de la competencia tendrían que decir, bueno, pues eso es muy interesante, pero la ley a mí me dice que yo proteja el bienestar del consumidor, la eficiencia económica, pero no me dice nada sobre proteger el medio ambiente. Entonces hasta ahí les dejo, pero como pueden ver, esto es una charla que puede durar mucho tiempo, así que ahí les mando el dato por si el próximo año quieren volver a invitar. Excelente, Juan David, muy interesante y apasionante el tema.
quiero trasladar, aprovechando para que todos me participen, Antonella Salgueiro, tengo un par de preguntas relacionadas a la realidad paraguaya que después me gustaría extender la opinión de Juan David y ya de Paulo, y con esto ir cerrando. Se refiere a los concursos públicos y en el caso de la experiencia paraguaya, menciona Arturo Aguilera, el real desafío se encuentra en la obtención de los precios de mercado para establecimiento de los precios de referencia para contrataciones estatales. ¿Existen experiencias en otros países que hayan resultado exitosas para garantizar la veracidad de los precios referenciales? Esa es una pregunta. Y después el otro, una también, se refiere al balance entre la experiencia, que a veces pedir mucha experiencia deja fuera a empresas que están empezando, y cómo asegurar una experiencia mínima. Entonces, esta pregunta final le traslado a Antonella. Después, si Paulo puede también ver la experiencia a nivel internacional y complementar algo ambiental, porque es un tema realmente, creo que, Rolando, presidente, tenemos ya el tema para el próximo año, por lo menos un capítulo ambiental en un lugar que sea con mucha naturaleza. Antonella, adelante, por favor. Muchas gracias, viceministro. Y antes de iniciar con la pregunta, solamente para complementar lo que dijo Juan David y traer un poco el tema de sostenibilidad y medio ambiente a lo que serían compras públicas. En muchas jurisdicciones se escucha mucho más lo que serían las compras públicas sostenibles, lo cual va justamente con el tema del medio ambiente y con el tema de las licitaciones. A lo que voy es acá que lo que se trata es, por ejemplo, que las compras o las ofertas o los pliegos tengan en cuenta otros factores que no solo sean el precio menor. Por ejemplo, tener en cuenta el ciclo de vida de un producto. Como por ejemplo, muchas veces en la compra de un resonador para un hospital público, se tiene en cuenta el menor precio, pero se tiene en cuenta otras cuestiones como por ejemplo lo que sería la vida útil de este aparato, o bien qué pasa con este aparato una vez que termina su vida útil. O sea, dura 10 años, 15 años y después cómo yo me hago cargo de deshacerme de esto, lo cual puede generar también ciertos efectos en el medio ambiente. Y a su vez esto está bastante compenetrado con la competencia, porque cuando uno intenta tener en cuenta estas cuestiones como el ciclo de vida, muchas veces puede generar ciertas limitaciones en el número de competidores o ofertantes que puedan llegar a ofertar estos productos. Entonces hay que tener en cuenta lo que sería un acompañamiento muchas veces la autoridad de competencia, como para ver realmente los mercados donde se tiene que tener en cuenta este tipo de factores y cómo poder aprovechar y beneficiar lo que sería la sostenibilidad en el mercado de compras públicas. Y sobre la segunda pregunta que me habías preguntado sobre cómo tener experiencia sobre el precio de referencia, mucho se trabajó sobre el diseño institucional de las compras públicas, de los distintos métodos a utilizar, porque no todos los métodos le sirven a ciertas ofertas. Entonces, por ejemplo, en muchos países, si bien las compras públicas abiertas, donde tenemos los oferentes, es la norma, muchas veces para productos más especializados o para algunos mercados se tienen en cuenta otras cuestiones como diálogos competitivos o subastas electrónicas reversa. O sea, cuestiones que de repente pueden generar más información sobre generar un precio de referencia certero y verdadero. Así también quiero hacer mención a lo que sería a la opinión que ha emitido la CONACOM en agosto de 2021, o sea, de este año, sobre el proyecto de ley de suministro de contratación pública, donde justamente hace referencia a cuestiones que van relacionadas a la competencia y aumentar los competidores, como por ejemplo generar registros de proveedores que ya hayan tenido ciertos problemas con licitaciones colusorias. Han también hecho un dictamen sobre lo que sería el margen de preferencia que existe en Paraguay actualmente, o también, por ejemplo, tener en cuenta la notificación de los contratos, que si bien muchas veces estos lotes pueden generar mayores competidores y habilitar la puerta a lo que serían las pymes para que puedan participar en lotes más pequeños, hay que también tener en cuenta el estudio del mercado, que no todos los mercados están hechos para hacer este tipo de conductas. Entonces yo creo que ahí cabe recalcar una vez más el acompañamiento de la autoridad de competencia con la autoridad de contrataciones públicas, porque para fin de llegar a un efecto o a un resultado positivo, la colaboración y la cooperación es esencial. Ok, en honor al tiempo nomás me gustaría trasladar el tema ambiental, porque creo que encontramos una beta muy interesante. Van llegando más preguntas, después vamos a ver si podemos pasarle al equipo de CONACOM y responder para la jornada de la tarde. Me gustaría trasladar el tema ambiental, que también lo inició Juan David Gutiérrez, lo amplió Antonella, respondió también una de las preguntas locales. Y si, por favor, Paulo,
tu opinión sobre la correlación entre competencia y ambiente, y después me gustaría pasarle ya la palabra finalmente a Rolando Díaz, al presidente de la CONACOM, para que anuncie la sesión de la tarde. Adelante, Paulo. Gracias, Antonella. Claro, muchísimas gracias, viceministro. Yo envié un enlace en el grupo con un informe muy interesante que la OCDE ha publicado el año pasado, porque este tema es un tema muy presente en el mundo, efectivamente, y a mí me parece que tal vez la principal mensaje de este informe es que las políticas públicas de protección del medio ambiente, yo creo que están cada vez más cerca de una política de competencia. Entonces, tal vez en el pasado, estas dos políticas públicas eran vistas como algo, como autónomas, separadas, independientes, y a mí me parece que cada vez más se han aceptado, cuando yo digo cada vez más alrededor del mundo, se han aceptado cada vez más la interconectividad o la influencia, como Antonella ha citado un caso muy interesante, y Juan David también, que cómo esos elementos de sustentabilidad pueden sí ser absorbidos en una política de competencia. La cuestión que se coloca es cómo hacerlo, en casos concretos, en guías, en abogacía, pero este es un asunto muy presente, muy actual, y lo felicito CONACOM de Paraguay por la escoja de este tópico para el año próximo. Muchas gracias, viceministro. Ok, gracias, Paulo. En realidad estamos entre todos un poco anticipando el próximo año. Quiero dejar la palabra a Rolando, un poco algunos apuntes que yo tomé sobre el cierre del debate colusorio, porque había unas preguntas relacionadas a qué medidas se pueden tomar en Paraguay, y en realidad vimos una cantidad de medidas, y a veces la pregunta es ¿por dónde empezar? Creo que la justificación de un equipo especial que pueda generar recursos de las propias intervenciones, el uso de la tecnología, el laboratorio forense, y también el tema de los estudios ex post para evaluar las decisiones, como el caso de El Salvador y México, involucrarían también la posibilidad de una fuerte alianza con la academia para involucrar a los estudios y obtener retroalimentación de este sector que bien podría integrarse a la CONACOM. Dicho esto, agradeciéndole a todos por su participación, por sus preguntas, a los especialistas. Quiero dejar las palabras para el cierre al presidente Rolando Díaz. Adelante, Rolando. Me despido también yo. Gracias a todos por su tiempo, y fue un honor haber podido compartir con todos ustedes en nombre del Ministerio de Industria y Comercio y del ministro, el ingeniero Luis Castiglioni. Muchísimas gracias, viceministro. Realmente un lujo de moderador, así que muchísimas gracias. Yo solamente para agradecer nuevamente al ministro, al presidente de FEPRINCO, al público en general por acompañarnos, una audiencia bastante interesante, muchas preguntas interesantes, que creo que es el objetivo fundamental de esto, y aprovechar para invitarles y recordarles que hoy la jornada sigue, que nos reencontramos a las 14 horas, que el mismo enlace que utilizamos para esta mañana sirve para conectarnos esta tarde a las 14 horas. Esperamos contar con esta misma cantidad de gente o con más gente, así que muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que la jornada de la tarde va a estar moderada por Juan Luis Cruzeley de UNTAC, que vamos a contar con Pamela Sittenfeld de Costa Rica, y José Luis Ambriz, director general de concentraciones de COFECE, la Autoridad de Competencia Mexicana. Y finalmente, quiero invitarles, y creo que es tremendamente importante, para las 15:15, el foro de CONACOM Responde, que es un espacio en el que las autoridades de CONACOM vamos a estar respondiendo a la ciudadanía con el espíritu de exponer nuestro trabajo, y sobre todo que se conozca lo que hacemos, para qué estamos, y que la gente tenga la oportunidad de preguntar y conocer un poquito más. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias particularmente, Paulo, que está en París. Muchas gracias por acompañarnos, por esa buena predisposición de siempre. Juan David Gutiérrez, que no es la primera vez que estás con nosotros, no va a ser la última. Te tomamos la palabra a ver si podemos contar el año próximo contigo en Paraguay. Por supuesto, lo mismo le decimos a Paulo. Y Antonella, que por esas fechas no viaje y que esté por aquí disponible también. Así que
Muchísimas gracias a todos. Si Dios quiere, nos reencontramos esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Muchas gracias, Rolando. Hasta pronto. Chao, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, nos vemos a las 2.